internacional en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud, la cual en sus propias palabras insta a los países a crear un sistema de coordinación entre los sectores de sanidad y la justicia, junto al personal penitenciario para luchar contra esta patología. De esta forma, el INPE actúa de manera aislada frente a la lucha de esta enfermedad, sin que haya de por medio un protocolo de actuación que permita entender que toda decisión en materia de salud ha sido evaluada y aprobada por el ente rector del MINSA, revistiendo de idoneidad a las decisiones que se dicten en salvaguarda del derecho a la salud de la población penal y agentes penitenciarios. Es necesario que el Estado tome en cuenta las recomendaciones que formula la comunidad internacional, ya que servirán para orientar las medidas adaptadas con el respeto restricto de los derechos humanos a las personas privadas de la libertad. En ese sentido, además de las recomendaciones en materia de salud, existen también las recomendaciones con fines de deshacinar las cárceles, las cuales tampoco han sido tomadas en cuenta en su totalidad hasta la fecha, con excepción del decreto legislativo número 1459, que no termina de convencer, el cual será comentado en los párrafos siguientes. Dentro de los pronunciamientos de la comunidad internacional sobre el tema, resalto lo señalado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual instó a los gobiernos de distintos países a reducir la población reclusa y a sacar de prisión a los presos más vulnerables ante la expansión del nuevo coronavirus, de forma que los mayores y los reos menos peligrosos con patologías no estén expuestos. De esta manera, concluye que las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al virus. En esa misma línea se pronuncia el resto de la comunidad internacional, y es que duda cabe que en las cárceles, donde el nivel de hacinamiento es ampliamente desbordado, cualquier medida preventiva y de control en materia de salud para hacerle frente a esta enfermedad no prosperará en lo absoluto, debido a la diseminación del virus y al utópico que pueda resultar que las personas privadas de la libertad respeten su método de distancia. Del mismo modo, quienes conocemos la realidad penitenciaria, sabemos que además de la imposibilidad de guardar una distancia entre internos e internas, tampoco existe la más mínima oportunidad de encontrar espacios idóneos y acordes que sean utilizados como zonas de aislamiento. Absolutamente todos los espacios que componen los penales están saturados, por ende las medidas de carácter general que ha dispuesto el Estado para prevenir el brote de esta enfermedad se vuelven irrealizables en el ámbito penitenciario. Cabe mencionar que según la Defensoría del Pueblo, a diciembre del 2019 existen 4.761 adultos mayores de 70 años privados de su libertad, divididos entre 225 mujeres y 4.536 varones. Asimismo, existen 11.536 internos e internas con enfermedades crónicas, entre tuberculosis, VIH-Sida, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, entre otras. Esta situación demanda una actuación inmediata, sin más dilatación, por parte del Estado frente a estos grupos de grave riesgo. Medidas adoptadas en otros países para hacer frente a la COVID-19. El Perú se encuentra ampliamente atrasado en lo que respecta a las políticas penitenciarias para hacer frente a la COVID-19. La gran mayoría de los países de la región y los demás continentes han adoptado o han optado por medidas para deshacinar cárceles, para mantener a la población penal en orden y reforzar su sistema de salud. Así tenemos como por ejemplo la iniciativa que tuvo Chile, mediante el cual se aprobó la ley para trasladar a presos a sus casas. Esta ley que aprobó el Congreso de Chile permite cambiar las condenas de cárcel por arresto domiciliario, la cual beneficiaría a más de 40.000 presos, siempre que estas personas sean adultas mayores, mujeres gestantes, mujeres que viven acompañadas de sus hijos o hijas menores de 2 años en prisión, con la excepción de no haber cometido delitos graves. Sin embargo, aún no se ha podido ejecutar la medida, por tanto 14 senadores acudieron al Tribunal Constitucional para que declaren la inconstitucionalidad tras alegar violación al principio de igualdad ante la ley. En Colombia se decidió enviar a prisión domiciliaria a unas 4.000 personas privadas de libertad para contener la pandemia. La medida cobija
con algunas excepciones, a los mayores de 60 años, los que hayan sido condenados con pena hasta 5 años, las mujeres embarazadas o que convivan con sus hijos o hijas menores de 3 años de edad y a los pacientes de cáncer y enfermedades de difícil manejo, entre otras. Quedan descartados los delitos graves como el narcotráfico, el desplazamiento forzado y el secuestro. En Argentina, el sistema judicial se flexibilizó y en la ciudad de Buenos Aires cerca de 800 presos fueron beneficiados con la excarcelación o arresto domiciliario desde que fue decretado el aislamiento social en ese país. Las personas beneficiarias se encuentran dentro de los grupos de riesgo. En Bolivia se aprobó un decreto de indulto y amnistía para personas privadas de libertad mayores de 58 años de edad y mujeres que tengan uno o más hijos para que puedan dejar las cárceles desde los 55 años. Esta medida entrará en vigencia a partir de su publicación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En Francia, liberaron a presos enfermos y por delitos menores siempre y cuando tengan buen comportamiento y cuya condena finalice en los próximos 2 meses. Esta medida beneficiaría a 5.000 presos aproximadamente. En México, para evitar contagios masivos de la COVID-19, los prisioneros cambiaron las visitas presenciales de los presos por videollamadas, con la finalidad de que no se pierda el contacto entre ellos. Esto resulta importante ya que el derecho a la visita de las personas privadas de libertad juega una pieza fundamental en la reinserción del condenado, así como mantiene a los presos en calma. En España, el Ministerio del Interior clasificó a las cárceles como prioridad ante la pandemia de la COVID-19. Por ello, se optó las diversas medidas urgentes, dentro de ellas la contratación de médicos para reforzar el sistema de salud penitenciaria. Asimismo, debido al régimen penitenciario que se aplica en ese país, aumentó el número de llamadas a 15 en una por semana, en un lugar de las 10 llamadas que tenían de manera habitual. Por su parte, Irán también comprendió las necesidades de deshacinar sus cárceles, decretando de esta forma prisión domiciliaria temporal para 70.000 presos. En esa misma línea, Afganistán anunció la liberación de 10.000 presos, en su mayoría jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de 55 años de edad, pacientes críticos, incluyendo aquellos que han cometido delitos contra la seguridad nacional. Como bien se puede apreciar, he señalado algunas medidas que han adoptado los países para enfrentar la pandemia desde las cárceles, haciendo suya las recomendaciones emitidas por la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Todas ellas han coincidido en la necesidad de deshacinar las cárceles, siendo prioritarios los grupos que representan mayor riesgo de contraer el coronavirus. Estas medidas se condicen con la manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señala que los estados deben enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de libertad en la región y adoptar medidas inmediatas para garantizar la salud y la integridad de esta población frente a los efectos del COVID-19, instando particularmente a los estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como medida de contención a la pandemia. Cabe resaltar que en lo que respecta a Colombia, la medida fue aprobada con índices de 49% de hacinamiento en comparación con el Perú, que es de 140% hasta la fecha. No existe ninguna medida trascendental. Medidas adoptadas en nuestro Perú. El Perú aún se encuentra muy lejos de asumir el liderazgo y de hacer frente a esta pandemia. Desde el ámbito penitenciario, pues las manifestaciones que ha tenido hasta el momento se reducen a una transferencia insuficiente